Nueve marcas, edificando iglesias sanas. La conversión. Cómo Dios crea un pueblo, por Michael Lawrence. Capítulo 8. Tener amor no es lo mismo que tener cautela. El peligro de ser una iglesia demasiado exigente. Estas son las reflexiones de dos poetas famosos acerca de la naturaleza de las relaciones humanas. Ningún hombre es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, parte del todo. John Donne, 1624. Soy una roca y soy una isla, y una roca no siente dolor y una isla nunca llora. Paul Simon, 1965. Estos dos poetas expresan en conjunto uno de los más grandes conflictos emocionales de la vida. Fuimos hechos para vivir en comunidad. No podemos vivir solos y, sin embargo, entrar a formar parte de una comunidad significa arriesgarse al profundo dolor del rechazo y la exclusión. Al fin y al cabo, quizás sea más fácil ser una isla. Este conflicto se manifiesta temprano, en la escuela o en las actividades recreativas. Aumenta en la universidad. Aparece sin aviso en el trabajo, el cual resulta ser más parecido a la escuela secundaria, con sus grupos de moda y sus grupos marginados de lo que quisiéramos admitir. Parece como si nunca superásemos el deseo de pertenecer a un grupo o de preguntarnos, ¿es este mi sitio? Y lo mismo pasa en la iglesia. ¿Es este mi sitio? En el Evangelio aprendemos que Dios nos acepta a través de Jesucristo. Pero, ¿y el pueblo de Dios me acepta? Definiendo la pregunta. Muchos creyentes entran en la iglesia y se preguntan, ¿encajo aquí? Sabiendo esto, muchas iglesias centran su estructura en cosas que hagan que el grupo que desean alcanzar se sienta como en casa. Cosas como la etnicidad, la educación, el estatus social, la edad o la cultura, por mencionar algunas de ellas. Aplaudimos a estas iglesias por hacer que la gente se sienta cómoda y bienvenida, pero hay un problema con este enfoque. Por un lado, da la sensación de que nadie se plantea el objetivo de alcanzar a los feos, los raros y los marginados. Además, ¿qué hacemos con las advertencias de Santiago contra el favoritismo? Santiago 2, 1 al 5. ¿Acaso se invalidan si hablamos del crecimiento de la iglesia o del evangelismo? Los incrédulos no se están preguntando, ¿encajamos aquí? Tienen muchísimos lugares a donde pueden ir y encajar. En cambio, a muchos incrédulos les llama la atención el concepto de ser parte de una comunidad verdadera. Los incrédulos, al igual que nosotros, también quieren sentir que son parte de algo. De hecho, existe todo un concepto de filosofía ministerial que anima a los pastores a atraer a los incrédulos, permitiéndoles pertenecer a la iglesia antes de creer. Cuando los incrédulos encuentran en la iglesia una comunidad significativa, dicen dichos pastores, es más fácil que se conviertan en creyentes. Este enfoque es popular en la actualidad, pero en realidad no existe eso de ser parte de la iglesia sin haber creído. Pertenecer al pueblo de Dios significa haber sido rescatado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz a través de la fe en Jesucristo. Colosenses 1, 12 y 13. Creemos, por tanto,
somos parte de la iglesia. Nunca al revés. ¿Es este mi sitio? No es una pregunta que se haga el consumidor o el buscador. Es una pregunta que se hace el que duda. En el capítulo anterior vimos que la iglesia es un don de Dios para darnos certeza de que somos verdaderos creyentes. Pero, ¿dónde colocamos el listón? Vamos a considerar dos respuestas posibles. Soy parte de la iglesia debido a mi santidad. En el último capítulo recalcamos la función de la evidencia externa como base para otorgarnos seguridad de salvación los unos a los otros. Pero en el mismo momento que seguimos la enseñanza bíblica de recibir en la membresía de la iglesia solo a aquellos que son verdaderamente conversos, otorgándoles por consiguiente la certeza de la salvación, caemos inmediatamente en el peligro de irnos al otro extremo. Sabemos que debemos observar en los recién convertidos las evidencias de que aman la verdad de Dios, de que se han arrepentido del pecado y de que están dispuestos a obedecer a Dios. Pero, ¿cuánta pureza moral, personal y doctrinal debemos observar? ¿Cuál es el mínimo aceptable? Es muy fácil convertirse en alguien demasiado exigente, es decir, sospechosamente reacio de aceptar a cualquiera que no cumpla con nuestros patrones personales o colectivos. Y esto es lo que los incrédulos rechazan de nosotros, que a veces pensamos que somos mejores que ellos, que ser parte de la iglesia significa ser una buena persona cuya vida, vestimenta y pensamiento político son los correctos. Si somos personas demasiado cautas para aceptar a otros según nuestra medida de santidad, nos convertimos en fariseos. Es el error del fundamentalismo y el peligro que enfrentan las iglesias que tienen una mentalidad teológicamente conservadora. Jesús nunca condenó a los fariseos por su santidad. Jesús los condenó por convertir la santidad en una lista externa y hecha a su medida de lo que se podía y no se podía hacer para, a continuación, juzgar a todos los demás según dicha lista. Si la santidad, como sea que la definas, es el medio para saber si perteneces a la comunidad de la fe, ¿cómo decide la iglesia si alguien es parte de ella? ¿Qué grado de santidad es suficiente? Soy parte de la iglesia debido a mi esperanza. En el primer capítulo de Corintios, en el primer capítulo de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo nos proporciona la respuesta que estamos buscando. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Corintios 1, 4 al 8. Considera por qué da gracias Pablo. Le da gracias a Dios por la gracia que recibieron los corintios. El apóstol está gozoso porque ellos fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Pablo afirma que en ellos ha sido confirmado el testimonio acerca de Cristo y dice que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje suena tan positivo y alentador como los versículos de Primera a los Tesalonicenses que consideramos en el capítulo anterior.
Sin embargo, el tono cambia de forma rápida. Prácticamente, estas son las últimas cosas positivas que Pablo va a decir acerca de los corintios en el resto de la carta. Al inicio del capítulo 3 los llama inmaduros, niños en Cristo, que no podían asimilar el alimento sólido. Versículos 1 al 3. Aún así, estas frases iniciales son cruciales porque nos permiten ver el amor que Pablo les tiene a los corintios. Ellos no son parte de la iglesia porque son maduros y perfectamente santos. Ellos pertenecen a la comunidad de la fe porque han depositado su esperanza en Jesucristo y dicha esperanza está cambiando cómo viven sus vidas. Pero, ¿qué pasaría si mostráramos amor en vez de demasiada cautela? Basándome en el resto de Primera a los Corintios, quiero analizar 5 grupos sorprendentes de personas que son parte de las iglesias por haber depositado su fe en Jesucristo. El inmaduro. En el capítulo 3, Pablo llama a los creyentes de Corinto niños en Cristo. Su doctrina no es la que debía ser. Tienen mucho que aprender, empezando por su comprensión de la naturaleza y el crecimiento de la iglesia. Capítulo 3. Pasando por su teología de la adoración. Capítulo 14. Y llegando hasta la resurrección futura. Capítulo 15. Y su ignorancia está causando problemas y división en la iglesia. Se están peleando entre ellos. Pero no solo tienen problemas con la eclesiología, tienen un entendimiento inmaduro de la vida cristiana. No tienen claro si se puede comer alimentos que han sido sacrificados a los ídolos, capítulo 8. Y tienen un concepto terrible del matrimonio y la soltería, capítulo 7. Y sin embargo, a pesar de ser tan inmaduros, Pablo los llama hermanos y afirma que están en Cristo. Este es un tema en el que algunas iglesias deben meditar. La iglesia debe preocuparse por vivir correctamente y enseñar la sana doctrina. Pero, ya sea que el contexto sea haber salido de una denominación liberal, o sea que la iglesia haya sido fundada en un esfuerzo por volver al cristianismo bíblico, podemos mostrar amor hacia aquellos que aún no han llegado a la medida de crecimiento que nosotros tenemos. ¿Hay lugar en las iglesias conservadoras para que alguien que es menos maduro pase a formar parte de la congregación? El imperfecto. Otro grupo que es parte de la iglesia es el imperfecto. Ese no es el lenguaje que emplea Pablo, es el de Eleazar Savage. Este hombre fue un pastor de la Convención Bautista del Norte en Connecticut a principios de los años 1800. Y así es como describió a aquellos creyentes con los que debemos tener paciencia. En dicha categoría, Savage incluye, entre otros, al iracundo, al parlanchín, al arrogante, al vago y al mezquino. Podríamos catalogar a todas estas personas de inmaduras, pero la diferencia está en que es posible que algunos de estos defectos de carácter no cambien nunca en dichas personas, independientemente de lo maduras que lleguen a ser en otras áreas. Vemos cómo la gente de Primera a los Corintios 1 y 3 escoge bando en disputas insignificantes y divisiones necias. Vemos en el capítulo 14 cómo no están dispuestos a dejar de hablar para que otros puedan hacerlo. Vemos en el capítulo 12 cómo promueven sus propios dones de forma orgullosa. Y aún con todo, aunque Pablo no puede elogiar dichos defectos de carácter, les dice,
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 12:27. Todos tenemos defectos de carácter que nos hacen cojear y puede que cojeemos durante el resto de nuestra vida. Debemos soportar mutuamente las cojeras los unos de los otros, porque si hemos depositado nuestra esperanza en Cristo, somos parte de su iglesia. El débil. Está claro que aunque los corintios se han vuelto a Cristo, siguen batallando con el pecado y no son precisamente pecados comunes y corrientes. Pablo confronta la inmoralidad sexual, capítulo 6, el divorcio antibíblico, capítulo 7, y la embriaguez, capítulo 11. El apóstol no pasa por alto dichos pecados ni los esconde debajo de la alfombra. En un momento dado, Pablo les dice a los corintios, huid de la fornicación, capítulo 6, versículo 18. Aún así, en el versículo siguiente, confirma su fe diciendo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Capítulo 6, versículo 19. En otras palabras, el apóstol sabe que aún los cristianos verdaderos son débiles en la carne y batallan con el pecado, pero les ofrece amor porque su lucha es una evidencia de que han puesto su esperanza en Cristo. Hace algunos años pastoreé a un joven que tenía un problema serio de inmoralidad sexual, incluyendo el acostarse con prostitutas. Me rompía el corazón. Hubo momentos en los que los ancianos de la iglesia consideraron seriamente disciplinarlo. No lo hicimos porque pudimos ver que este joven verdaderamente estaba batallando contra esos pecados. Cada vez que caía en dichos pecados, venía a confesárnoslo y nos permitía ministrar su vida cada vez más profundamente. Hubiera sido fácil para él esconderlo y mentirnos, pero no lo hizo. Así que la iglesia caminó con este hermano débil y en apuros. No le dijimos, no eres parte de la iglesia, sino, vamos a caminar contigo en tu debilidad y en tu lucha. Los hipócritas que se esconden y mienten no están depositando su esperanza en Cristo, aunque externamente vivan como creyentes. Sin embargo, aquel que es humilde y sincero con sus luchas demuestra tener verdadera fe en Cristo. El herido. No solo luchamos contra el pecado, también algunos han pecado contra nosotros y hemos respondido de manera pecaminosa. En nuestro dolor devolvemos el golpe para prevenir que nos dañen más profundamente. Adormecemos el dolor pecando en vez de utilizar el bálsamo del Evangelio. Es posible que algo así fuera lo que sucedía en 1 Corintios 6. Pablo reprende a los corintios diciéndoles, el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Versículo 6. Todos sabemos que la mejor defensa es un buen ataque. Así que si alguien te denuncia, tú también lo denuncias a él. Pero Pablo lo ve diferente. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 1 Corintios 6:7. El apóstol pide a los corintios que respondan a los insultos con gracia y a los ataques con perdón y amor. Esto no significa que debemos someternos al abuso. Significa que la respuesta al pecado cometido contra nosotros debe estar condicionada por el Evangelio, no por el dolor. Pero fíjate, una vez más, que Pablo les sigue llamando hermanos. Versículos 5 y 8. El malvado.
Existe un grupo que Pablo dice que no pertenece a la iglesia y al cual no le ofrece su amor. Ese es el malvado, el impenitente. En realidad, el apóstol Pablo tiene piedad de este grupo, por eso les habla con palabras duras. Así pues, en primera a los Corintios 5, él llama a la iglesia a quitar a ese perverso de entre vosotros. Versículo 13. Debido al pecado terrible e impenitente de este hombre, la iglesia ya no puede confirmar que dicho hombre es un hermano. Sin embargo, algo asombroso sucede a continuación. En 2 Corintios 2, Pablo le dice a la iglesia, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. 2 Corintios 2, 6 y 7. La mayoría cree que este es el mismo hombre de 1 Corintios 5. Parece que se ha quebrantado y se ha arrepentido. Por tanto, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que lo acepte de nuevo, que le perdone y consuele, haciéndole saber que es parte de la comunidad de los santos. No existe un pecado tan escandaloso ni una historia personal tan repugnante que no pueda ser perdonada por la gracia de Jesucristo si te arrepientes y depositas en Él tu esperanza. Si Cristo no rechaza al asesino, al homosexual o al violador de niños que se ha arrepentido genuinamente, ¿podemos hacerlo nosotros? La verdad es que todos nuestros nombres están escritos en algún lugar de esta lista. ¿Eres inmaduro en tu doctrina o en tu vida? ¿Tienes defectos de carácter que otras personas tienen que aguantar? ¿Luchas con el pecado y con que alguien haya pecado contra ti? ¿Hay en tu vida un pecado vergonzoso y escandaloso? Independientemente de las categorías en las que te puedas encontrar, si tu respuesta está depositada en Cristo, perteneces a su iglesia. Demostramos tener verdadera esperanza en Cristo si crecemos progresivamente, no si ya somos perfectos. Si tenemos disposición a ser enseñados, no si ya lo sabemos todo. Si luchamos contra el pecado, no si vivimos reposadamente en Sión. Amos 6:1. Si cojeamos por las heridas de la batalla, pero seguimos adelante, aunque vayamos cojeando. Y si nos aferramos a la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera Timoteo 1:15. Ninguna vergüenza es tan grande que no pueda ser lavada por la vergüenza de la cruz de Cristo, y allí recibir redención para la gloria eterna. Pablo llamó a los corintios niños, inmaduros y carnales, y no los rechazó por ello, pero tampoco quería que permanecieran en dicha situación. Les exhortó para que crecieran y que lo hicieran en la comunidad de la iglesia, la cual es la escuela de la fe, no la galería de los héroes de la fe. Poniendo otro ejemplo, si la iglesia es la viña de Dios, no somos los inspectores de los frutos ni los que tienen la última palabra, sino los jardineros que trabajan entre sí para que se forme el fruto de la fe. ¿Y cómo recibimos a alguien en la membresía? En mi iglesia lo hacemos de la siguiente manera. La persona confiesa el Evangelio a través del bautismo, expresa su esperanza en el Evangelio, acepta nuestra declaración básica de fe y práctica y demuestra su deseo de crecer en la esperanza que ha depositado en Cristo. Si este eres tú, entonces puedes ser parte de nuestra iglesia. Hace varios años
le hice una entrevista de membresía a una pareja joven. La muchacha había crecido en la iglesia y su testimonio y sus respuestas eran impecables. El muchacho había dejado atrás una vida de adicción e inmoralidad y sus respuestas no eran muy ortodoxas, aunque eran sinceras. Sin embargo, en él vi el gozo de la salvación, pero no en ella. Los recibimos a ambos en la membresía. Su noviazgo duró muchos años y yo fui quien les dio las clases de consejería prematrimonial. Finalmente, tomé al muchacho aparte y le insté en privado a que no se casara. La muchacha era un miembro con buen testimonio en la iglesia, pero yo estaba más convencido que nunca de que no estaba viva espiritualmente, sino muerta en sus pecados. La pareja se casó y la iglesia caminó con ellos durante años a través de lo que demostró ser un matrimonio difícil. El hombre fue creciendo como creyente, pero ella no. Con el tiempo se trasladaron a otra parte y su matrimonio acabó en dolor y divorcio porque ella lo abandonó. ¿Cometimos un error años atrás al admitir a dicha mujer en la membresía? No, no lo creo. Por muy fuerte que pueda ser mi intuición, no puedo ver el corazón, ni tú tampoco. En amor dijimos, tú eres parte de la iglesia. En amor caminamos con ella, teniendo paciencia y animándola con dulzura a vivir la vida de fe. Si viajara atrás en el tiempo, volvería a tomar la misma decisión. La iglesia no es para aquellos que han llegado al cielo, sino para aquellos cuyas esperanzas están centradas en llegar allí. Algunas personas demuestran tener una falsa esperanza, pero otros, aunque llegan débiles y heridos, enfermos y arrastrándose, demuestran tener una esperanza verdadera. Es por personas como nosotros que Cristo murió y fundó la iglesia, para que juntos vivamos como Pablo describe al final de su carta a los Corintios, firmes en la fe, hombres y mujeres de valor, esforzándoos, haciéndolo todo con caridad. Y caridad es solo una palabra antigua para describir el amor.